veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una... Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia celebra en este domingo el domingo 26º de su tiempo litúrgico. Las palabras de Jesús nos invitan en este día a reflexionar nuestra respuesta ante la llamada que Él nos hace. La parábola de los 2 hijos constituye una enseñanza y a la vez un reproche que Jesús hace a la clase religiosa de su época, que ocupados en sus interpretaciones no logran discernir los signos de los tiempos y más aún no logran reconocer al Hijo de Dios, el verdadero Mesías. El auténtico discípulo de Jesús vive en su vida la búsqueda de la verdad y en auténtica relación con Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, la interiorización sincera de su voluntad, de forma que su vida sea la concretización de la voluntad de Dios. Una religión que se basa solo en especulación y retórica y no va a la praxis de sus fundamentos queda solo en la sumatoria de ritos vanos y falsos, y ciertamente ahí no está Dios. La liturgia de la palabra de este domingo comienza con el llamado del profeta Ezequiel a la conversión del corazón. Es un llamado interpelador a cuestionarnos cómo vivimos los mandatos del Señor. El profeta nos da este día la posibilidad de contemplar el actuar de la justicia de Dios como consecuencia a lo que obramos a lo largo de nuestra vida. La búsqueda de Dios es la práctica de la justicia, y ahí el hombre santo encuentra la realización de su propia vida. Quien se aparta de este camino muere como consecuencia de su propio obrar, porque Dios da a cada uno lo que se merece. En este mismo horizonte, San Pablo en su carta a la comunidad de Filipo reitera la fecundidad del amor cristiano que tiene su máxima expresión en la donación de la vida contemplada en la humildad de Jesús, que entrega su vida por la salvación de todos. La entrega de Jesús es la concretización de una caridad auténtica y nos aleja de todo egoísmo y vanagloria, es decir, en la práctica de la justicia, tanto recalcada por Ezequiel, el hombre se proyecta en una vida que renuncia a sus propios intereses y busca la donación de sí
como seguimiento de Jesús que se entregó por nosotros. Aquí está un rasgo característico de la fe cristiana, una vida vivida en clave de humildad por amor al reino. Una vida apartada de la justicia y de la caridad tiene como consecuencia la muerte y el dolor, experiencia de dolor que el pueblo de Israel va a experimentar en la experiencia del destierro. Esta experiencia llevará a los justos a buscar con mayor ahínco la ley de Dios. El corazón se transforma en un altar donde el recuerdo de la fidelidad de Dios para con su pueblo es el sostén que los mantiene en el tiempo del destierro y dolor, y les abriga la esperanza del retorno. La persona en su realidad concreta se transforma para el Señor en el espacio personal y único donde Él se deja sentir y donde su palabra resuena y llama a la conversión. Esta actitud personal de cada uno de nosotros nos hace responsable de qué actitud adoptamos con respecto a Dios y sus consecuencias. La parábola de los dos hijos ejemplifica las dos actitudes del hombre con respecto a la invitación de Dios, una que lo convierte en ciudadano del reino y la otra que lo excluye del reino. El texto del Evangelio, Jesús concuerda con los sumos sacerdotes. No es con buenas palabras ni con buenas intenciones como se llega al reino de Dios, sino que es con hechos concretos, cumpliendo la voluntad de Dios. En la medida que el hombre sintoniza su vida con el mandato de Dios, alcanza su propia salvación. El hombre está llamado a orientar su vida, su corazón, su mente a las cosas de Dios, porque ahí encuentra la vida. Jesús deja en evidencia su crítica a una religión que se centra en las formas, que privilegia las estructuras, pero no vive en la libertad del espíritu que libera, dignifica y enaltece la vida del hombre. Dios no se encuentra con una estructura, sino Dios se encuentra con el hombre en su cotidianidad. Eso es lo que le interesa a Dios y es ahí en esa realidad donde se produce el milagro de una vida que se sana y se libera porque tiene la experiencia del encuentro con un Dios justo y rico en misericordia. Queridos hermanos, solo en la búsqueda de la voluntad de Dios se hace viva la fe, porque la vida se abre a discernir los signos de los tiempos. Cuando nos atrincheramos solos, defendiendo las formas, las estructuras, las ideas, los intereses, aquí tiene enorme sentido las palabras de Jesús, porque no reconocemos su hablar, su actuar, no reconocemos a los que hablan en nombre de Dios. Despreciamos cualquier mirada distinta a la nuestra y nos cerramos en nuestras propias miradas y costumbres y no somos capaces de reconocer a Jesús y nos quedamos en las malas prácticas o en estructuras que ya no son respuestas para el hoy. Lo más triste es que solos nos apartamos del reino de Dios. Hoy Jesús nos invita a examinarnos profundamente, cada uno como bautizados y también como comunidad eclesial. El desafío siempre será dar respuestas perseverantes, abiertas al Espíritu y que se sostengan en el tiempo con la dinamicidad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Necesitamos ser discípulos, pero discípulos convencidos, apasionados y buscadores del reino, dóciles para dejar formas y abrirnos a la novedad del tiempo mesiánico, que siempre es nuevo para el hombre. En nosotros hay mucha verdad, pero también hay expresiones de verdad en los demás. No son tiempos para hacer caminos exclusivos y excluyentes, sino tiempos para hacer caminos sinodales, en comunión y en acogida a todos. Si hoy le respondemos no a Jesús, dejemos que Él transforme nuestro no en un sí comprometido. Pero nunca dejemos que nuestro sí se transforme en un no, porque nos alejaremos de la vida abundante que nos trae Jesús. Bendecido domingo para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde.
les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida.